Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Ejercicio al ritmo correcto. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy vamos a hablar de la ventaja de hacer ejercicio, cómo ayuda al metabolismo, pero hay que hacerlo al ritmo correcto, al ritmo saludable. Una de las cosas que más recomiendo en el libro El Poder del Metabolismo es que la persona no sea sedentaria, que haga ejercicio, porque si usted combina buena nutrición, buena hidratación, conocimiento sobre cómo mejorar su metabolismo y ejercicio, usted tiene toda la batalla gana, porque esa es la combinación perfecta. Un buen metabolismo, buena nutrición, buen estilo de vida y ejercicio. Ahí todas las enfermedades desaparecen, porque es llevarle al cuerpo a su máxima expresión de salud. Entonces, el ejercicio es muy recomendable, muy importante. Muchas personas han visto que sus condiciones de salud van a estar tan bien como la cantidad de ejercicio que hagan. El cuerpo humano tiene una condición, y es que mientras más se mueve, más dura. Mientras menos se mueve, menos dura. Es casi como una máquina metálica o de metal que usted tiene en su casa, que no la usa, se muece. El cuerpo, si se usa, se mantiene, y si no se usa, se daña. El ejercicio es muy recomendable a todas las edades. No hay una edad a la que no se deba hacer ejercicio. De hecho, mientras más va la persona subiendo en edad, más importante es el ejercicio, porque fíjense que todas las enfermedades, todas, tienen que ver con la falta de movimiento. Cuando una persona empieza a envejecer y empieza a sentirse mal de salud, lo primero que va a pasar es que le va a dar artritis. ¿Qué es la artritis? Es una inhabilidad de mover el cuerpo. O sea, todo lo que sea enfermedad tiene que ver con falta de movimiento. Todo lo que sea salud tiene que ver con habilidad de ejercer movimiento. Usted ve que un niño joven puede moverse muchísimo y no se cansa. Tiene mucha vida, tiene mucha energía, tiene buen metabolismo. Usted ve que una persona bien envejecida que ha maltratado su cuerpo, pues va perdiendo todo su movimiento al momento que se queda ya prácticamente tieso. Así que la vida tiene que ver con el movimiento, y el movimiento se mejora cuando uno hace ejercicio. Quiere decir que usted hace ejercicio y mejora la vida. Entonces, es importante que cuando usted va a hacer ejercicio, usted lo haga de acuerdo a su edad y usando el control del pulso. Con el ritmo del pulso de su corazón, usted sabe si está haciendo ejercicio al ritmo correcto para su edad. Fíjense, hay una forma de medirlo, y es que usted pone estos dos dedos arriba de la muñeca y aquí puede sentir el pulso de su corazón. El pulso de su corazón es la velocidad a que el corazón está bombeando. El otro sitio que es bastante sensible es aquí, en la misma yugular. Aquí se siente bastante claro el pulso. Así que aquí o aquí son dos sitios muy buenos para uno medir el pulso. El pulso normal del cuerpo, ¿verdad? Pues lo que causa ese pulso es que el corazón está aquí, el corazón está acá, y el corazón bombea. Y cuando el corazón bombea la sangre para llevar esos nutrientes y llevar ese oxígeno que tomaron los pulmones, la va a llevar a todas las otras células del cuerpo para concederle al cuerpo la vida, la salud. Ese bombeo, cada vez que el corazón contrae, eso marca un pulso, ¿no? El pulso normal de una persona está entre 60 a 90 pulsaciones por minuto. Eso es lo que es normal. Claro, una persona que es un atleta bien adiestrado, de alta competencia, puede tener un pulso que sea normal de 40 a 60. Porque es tan bajito, porque su corazón está tan fortalecido por el ejercicio, que trabaja suavecito, trabaja bien tranquilo, ¿no? Las personas que ya empiezan a envejecerse y empiezan a estar fuera de forma, pues el pulso tiende a ser demasiado alto, ¿sigue? Pero es porque el corazón ya está más rígido, está más lleno de calcio, está más calcificado y no tiene tanta movilidad como el de un atleta que está en muy buena condición, ¿no? Pero el pulso normal fluctúa entre 60 a 90 cuando el cuerpo está en pleno descanso, ¿no? Claro, cuando el pulso es muy bajo, cuando baja de 60, en una persona que no es atleta, si baja de 60 pulsaciones por minuto, se llama bradicardia. Bradicardia quiere decir que es muy lento, y si es muy lento puede producir un ataque al corazón. Ahora,
Si el pulso va muy rápido, también es un problema, porque entonces cuando va muy rápido y empieza a pasar de 100 para arriba, y ahora se llama taquicardia. Taquicardia quiere decir que es demasiado rápido, y si es demasiado rápido puede producir un ataque al corazón. Así que tan malo es muy lento como muy rápido. Ahora, siempre y cuando que usted se mantenga en ese rango, pues usted no va a tener problemas de salud y su cuerpo solamente puede mejorar. Si usted está aplicando los conceptos del metabolismo, que está mejorando toda la función de su cuerpo y le añade ejercicio a un ritmo adecuado, pues usted solamente puede mejorar. Ahora, hay una fórmula que se usa tradicionalmente y se usa hace muchos años para determinar cuál debe ser el ritmo suyo de ejercicio basado en su edad. Esa fórmula utiliza un número que es el número 220. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo para mí. Si yo tengo 67 años de edad, pues yo digo 220 menos 67 me da el número 153. Lo comparo con Jorge, que está ahí atrás. Jorge, saluda por ahí, ¿ok? Jorge es mucho más joven. Jorge tiene 35 años de edad, así que él sería 220 menos 35 y él le da 185. Ahora, como mi cuerpo ya tiene más años, ¿no? Pues el máximo que me da es 153, a Jorge le da más alto que a mí, el ritmo de ejercicio sería con él hasta 185. Pero ¿qué pasa? Se recomienda que para mantener la salud uno debe ejercitar entre 60, llegar a 60 o 80% del máximo. El 60% de 153 en mi caso es que sería 91 pulso por minuto, hasta 122, que sería el 80%. Pero en el caso de Jorge, que es un cuerpo más joven, pues él puede ir desde 111 hasta 148. Y esa sería como la tolerancia correcta para que su cuerpo no esté ni demasiado estresado, ni esté haciendo el ejercicio con demasiado poco esfuerzo como para lograr una mejoría, ¿no? Ahora, también ha dicho la regla, que esta la usan mucho los cardiólogos, los médicos especialistas del corazón, es que no se recomienda ir a más de 85% de lo que sea este número máximo. Porque se ha descubierto que los problemas del corazón y demás empiezan de 85 para arriba, ¿no? ¿Qué pasa? En el caso mío, yo debería tratar nunca, como tengo 67 años de edad, el 85% de mi máximo, que es 153, pues me da 130. Quiere decir que yo cuando hago ejercicio puedo irme midiendo y estar pendiente de que no pase de 130. ¿Para qué? Para que no me produzca un infarto al corazón. En el caso de Jorge, cuando él calcula su 85% de este 185, pues ahora estamos hablando que él no debería pasar de 157, ¿no? Pero si uno se mantiene dentro de ese rango y usa el pulso para medirse, la forma de medirse es fácil. Fíjese, usted mide y usted, la mejor es que usted cuente hasta 30. O sea, que cuente 30 segundos y eso lo multiplica por 2, ¿no? Si lo trata de hacer, como hay gente que lo hace con 15 segundos, lo multiplica por 4, no le da tan exacto. Pero si usted pone su reloj y cuenta 30 segundos y mide cuántas pulsaciones hay, lo multiplica por 2 y ya saben qué número usted está. Y usted puede tomarlo antes del ejercicio, durante el ejercicio, después del ejercicio. Así que, básicamente, llevándolo en base a control de su pulso, usted puede hacer el ejercicio al ritmo correcto y saludable. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.